fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 19 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial y muy técnico porque han ocurrido eventos trascendentales en el mundo financiero y económico y que van a detonar posiblemente una gran crisis y una gran recesión mundial, y que nosotros por meses hemos venido advirtiéndole al gobierno, a los empresarios dominicanos, lo que viene y qué es lo que hay que hacer, lo que va a pasar. Hemos traído el por qué hemos llegado hasta aquí. O sea, hoy tenemos una inflación galopante y que muchos de nuestros pueblos no entienden cómo pudimos llegar hasta aquí, porque hay causas y efectos, nada es al azar. Para que estemos en el aposicionamiento de la economía mundial hoy, algunos eventos grandes han tenido que venir acumulándose para producir esa inflación galopante y producir esa devaluación del dinero. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quiénes son los que están detrás de esta agenda? Nosotros vamos a revelar hoy, con muchas gráficas. Decimos que una foto nos dice más que 1000 palabras. Bueno, vamos a ver, para que el pueblo pueda interpretar mejor y fijar en su mente realmente qué ha pasado y quiénes son los culpables de esta gran inflación que se va a llevar a millones y millones de trabajadores para su casa, y cientos de miles de personas perderán sus casas y otros perderán su empresa. Todos esos temas y mucho más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa su construcción ascendente y fuerte de esta torre emblemática Everest Tower en un sector exclusivo de Santo Domingo, como lo es el Piantini, un condo hotel que tendrá un restaurante giratorio que va a girar 360 grados en 2 horas en su último piso. Su inversión estará garantizada y usted va a recuperar todo su dinero en un tiempo récord de 4 a 5 años y tendrá una rentabilidad mensual de un 20%. Ahora que el dinero no tiene ningún valor a nivel mundial, es el mejor instrumento de inversión que usted pueda obtener. Everest Tower. Felicitamos a su ingeniero José Rosado por esta gran visión. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, el próximo agosto 20, de nuevo regresamos a Cataluña con la Academia en Bolsa de Valores Prestige Trader, con un gran seminario, Prestige Trader, Academia en Bolsa de Valores, rentas variables, rentas fijas, sábado 20 de agosto en Cataluña, de 9 a 2 de la tarde.
donde trataremos todos los temas importantes del mercado de divisas, el ciclo económico, el ciclo de la bolsa, por qué hemos llegado hasta aquí, qué usted tiene que hacer para salvar su empresa y su dinero, ese dinero que hoy no tiene valor y que va a producir una recesión brutal y que usted posiblemente pierda su empresa y su casa. Aquellos que no conocen esta información, ese día tendrán una excelente oportunidad de, con una mínima inversión de $95 y acompañarnos por 5 horas, salvar 130,000 pesos en el año de su capital por cada millón de pesos que usted tenga depositado en bancos comerciales, que usted pierde todos los años por desconocer esta información. Y a las empresas también por desconocer cuándo y por qué suben sus materias primas y cuáles son los riesgos que acarrean sus empresas si no conocen cómo funcionan los mercados de valores. Sábado 20 de agosto en Catalonia, Santo Domingo. De nuevo regresamos con la Academia Bursátil en Bolsa de Valores, Prestige Traders. Miren, ustedes saben que siempre hemos dicho que una foto dice más que 1000 palabras. Y la semana pasada presentamos el mercado oso y el mercado toro. Wall Street, igual que los cantantes, igual que los artistas, les gusta también los animales. Usa mucho ese tipo de cosas porque eso fija en los pueblos una forma más fácil de entender lo que realmente está pasando. Esta semana el mercado nos hizo saber los riesgos y que nosotros por meses hemos dicho lo que está pasando, lo que va a pasar y lo que viene. Entonces, la semana pasada todo lo que nosotros advertimos se cumplió al pie de la letra, como siempre, modestamente, o con ella incluida, porque nosotros no estamos especulando aquí. Nosotros venimos a analizar el mercado y por eso el mercado nos habla y nos está gritando lo que viene. Queremos comenzar con esa foto del mercado oso, que es una tendencia hacia la baja y que el mundo económico mundial comienza a temblar de pánico y de miedo por la incertidumbre, por los riesgos, y que la Reserva Federal esta semana nos hace saber y nos hizo saber lo que viene. ¿Y quiénes tienen la culpa de que hoy estemos con una inflación galopante y que usted esté al borde de perder su empleo? Y cuando digo usted me refiero a millones de trabajadores alrededor del mundo que van a perder su empleo. Eso lo hemos dicho. Esto no lo dice Fernando García, esto es un sistema y el ciclo se está terminando y lo vamos a ver hoy con gráficas y por qué la élite mundial es la culpable de lo que estamos pasando hoy y que nuestros pueblos, por desconocer esta información, se quedan vulnerables a los mercados, nuestros empresarios, nuestros industriales, los profesionales, los trabajadores y el gobierno, que tenemos que comprar y estar a expensa de lo que el mercado nos diga con los precios, sí o sí, queramos o no, porque es quien fija todo lo que pasa en el mundo, quien lo fija es Wall Street y tenemos que ajustarnos sí o sí. No es si usted quiere o si yo quiero, si el gobierno quiere o si el Banco Central quiere. No, señor, usted no tiene opción. Usted tiene que comprar a como le diga el mercado. Usted tiene que comprar su materia prima a como la fija el mercado. Y tiene que pagar el precio de su materia prima a ese precio que el mercado la fija. Lo mismo cuando sube el dólar o cuando baja. Usted tiene que comprar y hacer lo que el mercado le diga a usted que haga. Entonces nuestros pueblos no han entendido todavía la importancia del conocimiento en bolsa de valores. Colócame la número 2, señor director, para que veamos ese oso de nuevo que dice ahí rate hikes, inflation en recesión. Cuando hay un incremento en la tasa de rendimiento, los cambios de política monetaria por la inflación, eso provoca recesión. Y fíjense que ese mercado oso tiene a un pez, porque a ellos les gustan mucho los pescados. Ellos cazan pescados, salen, no recuerdo cómo se llama ese pescado ahora mismo. Y entonces fíjense que tiene a una G, a Google en la boca y a Facebook en una pata, pero en el agua tiene Apple Computer, Tesla y Amazon, sardinas. Entonces, el oso es especialista cazando todos esos pescados, todas esas sardinas. Me encantan.
Entonces, fíjense que está inflado, está gordo. ¿Por qué está gordo? Bueno, porque la inflación va a producir una recesión y un colapso brutal de la bolsa. Pero eso se lleva a las economías del mundo. Entonces, si eso se lleva a la economía del mundo, ¿qué va a hacer el gobierno si mañana sale un 40% del dinero de la bolsa y se pierde el 20% de la fuerza laboral? Entonces el gobierno deja de conseguir un 20% menos en el pago de impuestos. ¿Y cuántos cientos de empresas, de pequeñas empresas, irán para la calle? O sea que tendrán que cerrar sus puertas, producto de un colapso brutal de la bolsa de valores. Entonces, cuando el dinero se va de la bolsa, hay problemas, hay graves problemas. Por eso decimos siempre que para consultar y ver lo que está pasando en la economía mundial y en nuestra economía, necesitamos sí o sí ver los mercados, porque son ellos los que nos dicen a nosotros hacia dónde va la economía mundial. Colóqueme la número 3, señor director, para que veamos esa inflación explosiva que está llegando y que ha llegado al mundo entero para quedarse y a todas las economías. La tenemos ahí, señor director. Entonces, con una inflación que nos arropa, que solamente en Estados Unidos tiene 8.6% de inflación, nos dice a nosotros hacia dónde se va a mover la economía real mundial, hacia dónde se va a mover nuestra economía, porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Entonces, si no la tenemos ahí, señor director, colóqueme la número 4, bueno, ahí los vemos, toda la inflación, todos los países con una inflación galopante. Ahora, Estados Unidos 8.6. ¿Por qué es tan importante esa inflación en Estados Unidos 8.6? Bueno, porque todo es en dólares. Y cuando a usted de plano le sube un 8.6 adicional al dólar, independientemente de cuánto hayan subido los commodities, bájalo un poquitico más, señor director, para que veamos. Ahí los vemos, 8.6, España 8.7, la zona del euro 9.1 en euro, Brasil 11.7 y así sucesivamente. Venezuela 167% y en Turquía 73% y Argentina 60.7% de inflación y en República Dominicana 8.54, 9.64 ya. Entonces, esa inflación, ¿qué significa cuando hay inflación para usted que es trabajador, para los empresarios, para los industriales y para las personas comunes y corrientes? Esa es la número 4, señor director. Para que usted tenga una idea lo que significa, mire, esa es la inflación, un avión que está despegando y el dinero suyo que está en su cuenta de depósito, la de abajo, dice money in your savings account, en su cuenta de ahorro se queda en la rampa. O sea que su dinero se pierde en la rampa porque la inflación se lo lleva. Su dinero no crece, usted no crece con la inflación y mientras ese avión más se eleva, más dinero usted pierde. Entonces, ¿saben nuestros pueblos cómo combatir eso? ¿Conocen nuestro pueblo cómo frenar la inflación hasta que no nos llega? Bueno, nuestros gobiernos, a través de la política fiscal y los bancos centrales toman medidas, pero toman medidas porque el mercado lo está forzando a tomar esa medida. No porque ellos quieran tomarla. Esto es sí o sí, porque si no se le va de la mano de la economía. Y los pueblos no asimilan y no entienden que los mercados todo lo cambian y todo lo regulan y todo lo computan y todo lo que pasa por la mano de los mercados tiene oferta y demanda. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí con esta inflación y que su dinero no tiene valor en su cuenta de ahorro? Y que vemos cómo ese avión que despega, mientras más se eleva ese avión, menos dinero usted tiene, porque su dinero se quedó en la rampa. Por eso decimos que si usted tiene $1 millón de pesos, usted pierde solamente por la inflación 130,000 pesos en el año, de su capital, ¿eh? O sea que si usted tiene 100 millones, usted pierde 13 millones de pesos. O sea que los empresarios ahora, no es cuánto yo me voy a ganar, sino es cuánto yo voy a perder. Entonces, como un empresario, como un industrial, como una persona que viva de sus ahorros, que tenga su cuenta, el certificado de inversión, ¿cómo puede protegerse contra esto? Bueno, usted necesita conocer de bolsa para eso. Entonces,
si usted no sabe de bolsa, prepárese a perder todos los días más y más dinero, porque mientras más se eleve esa inflación, más dinero usted paga y usted pierde, porque entonces usted tendrá que necesitar mucho más para cubrir sus necesidades, la suya y la de su familia. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, que se ha provocado esa inflación y que hoy está fuera de control? ¿Se va a controlar? Claro que sí que se va a controlar. Ahora, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Colóqueme la número 5, señor director, para que veamos. Miren, esa es la Reserva Federal, Total Assets, desde el año 2002 hasta el 2022. Esos son los 732 mil millones de dólares, pero la Reserva Federal ha impreso casi 9 trillones de dólares. En el 2022 hemos llegado una sumatoria de 1.120% desde 2002 hasta la fecha. Casi 9 trillones de dólares ha impreso la Reserva Federal. ¿Y cómo ataca el dinero sin valor lo que usted tiene depositado en los bancos? Bueno, simple, ya le dijimos que esa inflación es el enemigo número 1 del dinero, porque el dinero no tiene valor. ¿Por qué no tiene valor? Porque los profesionales se mueven a mercados fuertes y los bancos poderosos, la élite mundial, tiene una agenda, y es una agenda para hacer los ricos más ricos y los pobres más pobres. Porque si el dinero no tiene valor, usted necesariamente va a tener que convertirse en empresario. Pero no todos podemos ser empresarios. Entonces, por eso la tasa de rendimiento en todos los bancos centrales alrededor del mundo era cero o negativo. Entonces, eso provocó inflación. Esa inyección de casi 9 trillones de dólares de la Reserva Federal tiró al mercado ese dinero barato, provocó esa inflación acumulativa, porque el dólar, los precios de los commodities vienen en dólar, y si hay muchos dólares y todos tenemos que comprar la materia prima, entonces nos vamos a mercados fuertes y compramos la materia prima. Y cuando los fondos de pensiones, los fondos de retiro, las instituciones, las aseguradoras y los grandes profesionales multimillonarios que conocen de bolsa se mueven a mercados fuertes. Entonces, ¿qué ha provocado esa inflación? Colóqueme la número 6, señorito, para que usted tenga una idea. Miren, eso es cuando usted consigue un 3% de su tasa de rendimiento que teníamos aquí en diciembre, pero la inflación son 10.25, 8.50, o sea que usted está perdiendo su dinero. Así de simple. Entonces le traemos esa foto para que usted entienda lo que eso significa. Pero eso ha cambiado la política monetaria de la Reserva Federal y los planes que tenían. Y esta semana la FED tiene que subir 75 puntos a su política monetaria de Estados Unidos para frenar esa inflación galopante y que se le ha ido de la mano. Esa es la número 7, señor director. Entonces, si ya estamos en cerca de unos 50, unos 75 del dólar, ya Wall Street asimila y entiende que la Reserva Federal va a tener que subir su política monetaria de 3.50 a 4%. Ya el mercado incluyó eso. Entonces, pero la FED no está nada satisfecho con eso. La FED nos está diciendo a nosotros que está preocupado y que tiene mucha preocupación porque él no podía subir 50 puntos o 25 puntos para frenar la inflación, porque subió 75 puntos. Pero eso tiene para Wall Street otra lectura adicional. Esa es la número 8, señor director. Entonces, esa lectura, fíjense, si la FED hubiese subido 50 puntos, eso era para frenar la inflación. Ahora sube 75 puntos, pero eso no frena la inflación. Ya eso nos dice a nosotros que él quiere frenar la recesión que está al borde del colapso y que lo tiene a él muy preocupado. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, fíjense cómo la Reserva Federal tiene que cambiar su política monetaria de repente y de forma brusca. Pero lo mismo hizo el Banco Central Dominicano, porque se le va de la mano. En diciembre teníamos una tasa de política monetaria de 3%. Hoy tenemos una tasa de política monetaria de 6.50, más del doble, porque nosotros solo dijimos el Banco Central lo que eso le iba a pasar y lo que le iba a ocurrir, porque no hay forma, esto es sí o sí.
No es que si el presidente, el gobernador del Banco Central quiere y si él no quiere, no, es que tiene que hacerlo sí o sí, porque el mercado lo está doblegando a él y a todos los gobernadores de los bancos centrales del mundo. Entonces, el mercado también está doblegando la Reserva Federal, porque luego de imprimir casi 9 trillones de dólares, que no crean ellos que no hay consecuencia contra eso. Por supuesto que hay consecuencias. La única diferencia es que ellos tienen mercado de valores fuertes y que ellos son los que hacen su moneda. Ellos son los que determinan cuál es la moneda que va a circular y qué cantidad, porque son los poderosos. Entonces, más de 650 millones de empleados que hay, de habitantes entre Estados Unidos y la Unión Europea, antes estaban sujetos y controlaban ese mercado. Ya no, ya hay adicional más de 2.500 millones de trabajadores alrededor del mundo que ahora las corporaciones se han mudado para esos países buscando mano de obra barata. Pero nada más eso, mano de obra barata. Pero la inflación socava esa mano de obra barata. La inflación le quita el poder adquisitivo a toda esa mano de obra barata. ¿Y hasta cuándo esos pueblos van a sostener esos empleos baratos? Entonces, ¿qué hace la FED con esa subida de 75% y que quiere frenar la inflación, pero que realmente está frenando un poquito la recesión? Bueno, está uniendo los puntos nada más. Y ese tren que se está moviendo sin control, que se salió ya de su riel, él viene ahora y lo quiere armar. Esa es la número 9, señor director. Vamos a ver, para que el pueblo pueda entender cómo funciona esto. Miren, cuando hay alta, ahí está el tren que se está moviendo. Entonces, cuando hay alta inflación, esa inflación se lo lleva a usted, el tren le pasa por encima a usted. Ahora, cuando hay una recesión, ese tren le pasa por encima a los gobiernos y a los pueblos y nos pasa por encima a todos. Y fíjense que está rota el camino. ¿Y qué hace la FED? Que une esos caminos y sencillamente ese es el ciclo. Entonces ese tren está pasando la inflación por encima de nosotros, ese hombre que está solo en la vía y va a girar y va a dar la vuelta y se va a llevar a todos los trabajadores y a todos los pueblos. Y en ese trayecto, cuando gire y quede la vuelta, entonces millones de trabajadores irán para la calle, porque ese tren le va a pasar por encima. Ese es el concepto de eso. La belleza de Wall Street es porque Wall Street le busca a todo una salida y a todo le pone una gráfica para que lo entendamos mejor de cómo funcionan los mercados, de cómo funciona la política monetaria, de cómo funciona la política fiscal. Por eso es importante que los pueblos nuestros eliminen de una vez para siempre, o que tratemos de hacerlo, de eliminar la corrupción y la impunidad, porque ellos no permiten eso en sus países. Un funcionario del gobierno no se puede llevar 3.000 millones de pesos para su casa y que no pase nada. Un diputado no puede declarar 3.000 millones de pesos y que no pase nada. Entonces una persona, un funcionario no puede decir que manejó, malversó 55.000 millones de pesos y que no pase nada. Aquí todo lo tergiversamos. Y los abogados hablando muchísimos disparates y diciendo que si el gobierno, no señor, usted lo que tiene que probar es que usted tiene ese dinero, que ese dinero era suyo. Si usted no puede probar eso, se le confisca todo y usted va a 3.000 millones de años preso a la cárcel, le quitamos todo, porque eso es lo que ellos hacen. Entonces, esa agenda mundial de reducir la tasa de interés a cero, en su momento que ahora comienza a subir, se va a llevar muchas empresas, y se va a llevar millones de trabajadores alrededor del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y por qué hemos llegado hasta aquí? Esa es la número 10, señor director, para que tengamos una idea por qué hemos llegado a esta inflación galopante y que hoy golpea a los gobiernos. Miren, esa es la masa monetaria en Estados Unidos. El M2, US M2 Money Supply, 3-year change, ha subido en 3 años 50.3% la masa monetaria, ha aumentado. Es una explosión. No puede subir la impresión de dinero a ese ritmo en 3 años, 50.3, y que no haya consecuencias. Ahora, nadie dijo nada respecto a eso. Ningún periodista dijo nada respecto a eso. Nadie ha hablado de eso, excepto este programa, que es especialista en bolsa, valga la redundancia. Entonces, porque esas son las causas
de lo que estamos viendo hoy es producto de todo ese dinero impreso que hay. Rusia es un ingrediente adicional. Entonces eso forzó esta semana a la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, a subir 75 puntos para frenar esa recesión que viene y que se va a llevar cientos de pequeñas empresas y millones de trabajadores para su casa. Eso no lo salva a nadie. Es decir, que este no es el momento para que usted compre casa, ni para que usted se endeude, porque la va a perder. Entonces, nuestra recomendación es que usted tiene ahora que manejar más que nunca los mercados. Porque si usted incurre en deuda con una recesión explosiva que viene, si usted perdió su trabajo y usted compró una casa, usted la perdió. No hay forma de echarla para atrás. Después que usted dio su inicial y después que usted entró en el negocio, si perdió su empleo, esa familia perdió su futuro. Por eso que los mercados es importante conocerlo. Colóqueme la número 11, señor director, para que veamos por qué la FED se mueve tan rápido. Reserva Federal sube tasa de interés 75 puntos, la mayor alza en 30 años, porque se le está yendo de la mano el control. Esos 9 trillones de dólares que ha impreso la FED, se le está yendo de la mano. Por ello es bueno, es que el dólar es la moneda del sistema financiero internacional. Es la moneda que todos tenemos que creer, porque es la moneda que mueve todo. El 90% de todas las transacciones económicas, financieras y bursátiles interviene el dólar. 7 trillones de dólares diarios en el Forex, 71% mueve el dólar. 60% de las reservas internacionales están en dólar. Entonces, el dólar se mueve con todos los mercados y los commodities son en dólar. Colóqueme la número 13, señor director, para que veamos qué más pasó. Miren, ahí vemos la Reserva Federal detrás de los mercados. Porque Wall Street le saca punta a todo. Un colapso total. Un mar rojo de sangre con el colapso de las acciones, de todas las acciones, de todos los índices colapsando. Pero también eso le crea problema al presidente de Estados Unidos. Porque eso lo hemos dicho, que los commodities son commodities geopolíticos. Esa es la número 14, señor director. Y que los pueblos no asimila, ahí vemos al presidente, Wall Street, todo le saca punta. Eso le va a pasar factura al presidente de Estados Unidos. Porque, ¿qué es lo que esto ha causado? Toda esa impresión de dinero que ha hecho la FED en los últimos años, ese aumento de la masa monetaria de 50.3% en 3 años. ¿Qué ha pasado con eso? La número 15, señor director, para que entienda el pueblo realmente lo que está pasando en Estados Unidos y en todo el mundo. Miren, los precios se han incrementado. El gas en Estados Unidos, 44%. Los tickets aéreos, 33%. Los carros usados, 23%. Los hoteles, 23%. La suite, 22%. El bacon, eso del cerdo, 18%. Las naranjas, jugo de naranja, que es un commodity, 17%. Las gomas, 16%. La furniture, 15%. La leche, 15%. El café, 14%. Delivery, 14%. El pan, 14%. Los baby food 13%, la sopa 13%, los cereales 12%, los huevos 10%, los dry clean 10%. Y todo eso se le va a pegar al presidente de Estados Unidos. Pero también se le va a pegar al presidente nuestro y a todos los gobiernos, porque los pueblos no entienden eso. Entonces, esa política monetaria de reducir la tasa de inflación, la tasa de política monetaria a cero y tener esa agenda negativa, esas son las consecuencias que están trayendo. Entonces, ¿cuáles son las tasas de rendimiento de los bancos centrales alrededor del mundo? Para que podamos entender cuál es su agenda. Esto no es fortuito. Lo que pasa es que se ha salido de control esto. Este experimento que han hecho del Banco Central de Europa de imprimir casi 9 trillones de euros y el Banco Central de Estados Unidos casi 9 trillones de dólares, ese experimento se está saliendo de control. Y ese experimento no ha llevado a nosotros hasta aquí. No es Rusia, no es Ucrania como muchos creen. Eso es un ingrediente adicional. Eso es más gasolina a ese fuego que está ardiendo y que está quemando. Pero ahorita si Rusia sale o se pase lo que pase, eso no va a cambiar las condiciones del mercado inmediatamente. Porque ya el mercado tomó una tendencia. Entonces, la política monetaria, los bancos centrales han corrido a cambiar esa política. Colócame la 16, señor director, para que veamos cuál es la tasa global. Miren, ahí donde tenemos toda la tasa real de los bancos centrales. Amplíela, señor director. Prácticamente todos negativos, muy pocos positivos. Comparándolo con cuando le sumamos la inflación. Ahí los vemos. Real Central Bank Rate.
menos 8.0 en Dinamarca, en la zona del euro 8.6 negativo, todo negativo. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo el mundo en el mundo, valga la redundancia, está perdiendo dinero en el banco. Entonces, la bolsa de valores, lo que no conocemos de bolsa, nuestros pueblos son vulnerables a los mercados. Entonces, ¿qué va usted a hacer con una empresa perdiendo dinero en el banco? Ahora no es solamente cuánto usted se va a ganar, sino cómo nosotros manejamos nuestro capital. Muy pocos, todos cortando y subiendo. Entonces, eso forzó también al Banco Central de la República Dominicana a subir la tasa de interés, pero la inflación es 9.64 y la tasa de interés son 6.50. O sea que tenemos una política monetaria real negativa de menos 3.14 en República Dominicana. Eso es por la inflación nada más. O sea que de su dinero usted pierde casi 32,000 pesos de su dinero nada más. Pero eso es en el mundo entero, ya lo vimos. Porque esa agenda de reducir la política monetaria hoy nos está pasando la factura. Y la pandemia, que fue algo externo y había que intervenir los mercados, y ellos lo hicieron de forma desmedida, ha incrementado esa inflación. Entonces, por eso hoy vemos los riesgos que nos acechan y que se preparen millones de empleados que van para la calle producto de estas decisiones que han tomado los poderosos. En el próximo bloque vamos a ver qué más nos dice el Dow Jones y qué va a pasar con nuestra economía y qué debe hacer el gobierno, si gastar más, ahorrar o ir por ese dinero que tienen los funcionarios en su bolsillo, que son corruptos y que tenemos que quitárselo. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, le hemos dicho siempre que la interpretación de los mercados nos dice a nosotros hacia dónde va la economía real. Porque cuando las corporaciones pierden dinero en la bolsa, sencillamente los gobiernos, en este caso todos esos gobiernos que tienen mercados de valores fuertes, dejan de recibir ingresos por el pago de los impuestos. Entonces, cuando miles de corporaciones en la bolsa colapsan sus acciones, bueno, pues colapsa la economía de ese país. Y cuando un país como Estados Unidos colapsa su economía, colapsan los mercados, entonces que tiene el 90% de todas las transacciones intervienen en su moneda, bueno, el mundo tiene problemas porque los mercados nos dicen a nosotros cuáles son los problemas que vienen y cuándo eso va a ocurrir. Ya tenemos índices de por sí que están en recesión. Colócame la número 18, señor Héctor. El Nasdaq hace un mes que entró en recesión y ahora entra el S&P 500, oficialmente está en una recesión. Entonces, si el Nasdaq está en recesión, la tecnología, bueno, pues entonces las corporaciones que se cotizan en el Nasdaq y que tienen un acuerdo con MX de Estocolmo y que tiene más de casi 5,000 corporaciones en la bolsa, y más de 50 puestos de bolsa en el mundo, entonces hay problemas, graves problemas, porque ya el Nasdaq está en recesión y ahora están las 500 corporaciones más poderosas del mundo, también en recesión. Colócame la número 19, señor Héctor, para que veamos. Esta es la caída de 115 días más violenta del S&P 500 desde el año 1928. Solamente en 2 ocasiones ha caído más. En el 1932, que cayó 36.9%, en el 1962, 24.1%. Hoy ha caído un 23.1%. Eso nos dice a nosotros el grado, la magnitud del colapso de las corporaciones en la bolsa, de las 500 corporaciones de la bolsa de valores y lo que eso significa para el mundo. Y si Wall Street está de rodillas, bueno, el mundo tiene problemas. El mundo económico entrará en coma.
porque no es Luis Fernando García. Cuando trillones de dólares salen de la bolsa, el mundo tiene problemas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Conocer los mercados para proteger nuestras empresas, para saber dónde movernos y en qué mercado nos movemos. Entonces, ¿cómo se refleja eso con las corporaciones? Bueno, colócame la número 21, señor director, para que veamos, miren, ahí de las 500 corporaciones del S&P 500, solamente 3 esta semana estuvieron verdes. 497 arrojó un baño de sangre total y absoluto. Dice S&P 500 Heat Map. O sea que había bajado 96.59, 2.55%. Eso es brutal la caída de la bolsa. Entonces, ¿pero qué ha pasado con eso? Con esa caída de la bolsa y esa política monetaria, bueno, que disparó la tasa de rendimiento de 30-year Fixed Mortgage Rate. Esa es la número 22, señor director. ¿Por qué esto es tan peligroso para el mundo? Miren, si usted tenía una casa en Estados Unidos de 2.65 que usted pagaba de tasa de interés, ahora va a tener que pagar 6, 5.78 y siguió subiendo y estaba en 6. Entonces, ¿qué significa eso? Que si usted pagaba $20,000 de su dinero, ahora va a tener que pagar el doble, 40,000. Si usted pagaba un mortgage de $2,000 mensual para pagar su casa, el préstamo que usted tenía, o 3,000, bueno, prepárese a pagar 6,000 o 7,000 o 9,000 dólares. Eso es insostenible en el tiempo. ¿Producto de qué? Producto de la inflación, y que el mercado, los profesionales saben que cuando hay inflación se mueven a mercado fuerte, sueltan los bonos corporativos y los bonos soberanos, por eso aumenta la deuda externa de la República Dominicana. Entonces, ¿qué va a pasar con el mundo y el Dow Jones 30? Colóqueme la 24, señor director. La semana pasada advertíamos y tenemos meses diciéndole lo que va a pasar. Ahí lo vemos la semana pasada, 31.392, con el triple screen. Le habíamos dicho que no podía tocar esa línea azul y cerrar por debajo de esa línea. Y tenemos meses advirtiéndole al gobierno lo que viene. Y esta semana, ¿en cuánto cerró el Dow Jones? Esa es la número 25, señor director, para que el director no las acerque. Y cerró en 29.888. Acérquela. Y este mes ha perdido 3.101 puntos. Ahí los vemos. Fíjense, esa línea azul que está ahí, verdosa, son 28.912. Si el Dow Jones cierra por debajo, solamente tenemos un margen de 900, menos de 1.000 puntos el Dow Jones ahora mismo. Si cerró por debajo de esa línea verde azulosa, el Dow Jones 30 habrá entrado en recesión. Ese es el índice industrial. A partir de ahí, el mundo entero entrará en recesión. Entonces, ¿hasta dónde vamos a partir de ahí? El indicador se va. Yo no lo sé, nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que si eso pasa mañana, millones de empleados irán para la calle. ¿Por qué? Porque entonces los profesionales, las aseguradoras, los fondos de pensiones, las grandes instituciones van a soltar las acciones que poseen. Y cuando millones de personas venden sus acciones, cuando millones de inversores alrededor del mundo venden sus acciones y las corporaciones pierden dinero porque el dinero se va de Wall Street, lo primero que hace un empresario cuando pierde dinero es cortar por las nóminas. Entonces, una empresa que se gane 100 millones de dólares y que pierda de plano en la venta de sus acciones 50 millones de dólares, esa empresa cancela mínimo el 20 o el 30% de sus empleados. Cuando miles de empresas hacen eso alrededor del mundo, entonces millones de empresas, millones de empresarios, de trabajadores irán para la calle. ¿Quién nos los dice? El mercado. Por eso la importancia de ahora más que nunca, porque si usted es empresario, no es cuánto usted se va a ganar, sino cuánto usted pierde ahora por no conocer la información. Y ya le dijimos, menos de 1.000 puntos estamos de distancia. Eso significa que cuando está lloviendo mucho y la presa está subiendo, tomando agua, cogiendo agua, y está en la cota y ya está llegando al borde, por encima de lo máximo, eso significa que esa presa, si no la sueltan, va a explotar, Entonces la bolsa va a explotar. Y si cierra por debajo, va a explotar la bolsa. Pero cuando la bolsa explote, explotan también las economías mundiales.
porque las corporaciones que sostienen la economía es donde están ellas, en la bolsa de valores. Entonces, si eso es así, eso como es una economía, todo globalizado, entonces todo nos impacta a nosotros. Y le hemos dicho cuál es el ciclo de la bolsa. Entonces, ese ciclo de la bolsa es la número 29, señor director, y ahí nos vamos. Que le hemos dicho siempre, el crudo de petróleo bajó $7 esta semana, el viernes. Es una buena o mala noticia, las dos al mismo tiempo. Comienza a ceder el crudo de petróleo. Eso es bueno porque baja la inflación. Malo porque es el último que se va antes de la recesión. Y cuando el crudo de petróleo se vaya, entonces, y que cierre el Dow Jones por debajo de 28.800 puntos, el mundo habrá entrado en recesión. Millones van para la calle. Colócame la 30, señor director, para que veamos el crudo de petróleo. Ahí nos vamos. Ahí los vemos. Cerró en 110,48. Mientras más baja el crudo de petróleo a partir de ahora, mientras más siga bajando, son dos noticias. Una buena, baja la inflación, y otra mala, porque es el último que sale de la fiesta. Puede bajar con nosotros, señor director. Y como el crudo es el último que se va de la fiesta y es el que apaga la luz, entonces cuando él apague esa luz de la expansión económica, habrá comenzado la recesión si el Dow cierra por debajo de 28.800 puntos. Millones de trabajadores alrededor del mundo irán para la calle, incluyendo la República Dominicana. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy, pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó